pesa 10 gramos cae desde una altura de 3 metros en una pila de arena. El cuerpo penetra una distancia de 3 centímetros en la arena hasta detenerse. ¿Qué fuerza media ha ejercido la arena sobre el cuerpo? Iniciamos el problema con un esquema donde situamos el cuerpo en su posición inicial y posición final y un sistema de referencia. El eje X es paralelo a la superficie de la arena y el eje Y perpendicular, vertical. H será la posición inicial o altura inicial del cuerpo, mientras que menos D su posición final. M es la masa. Los datos del problema entonces son H, altura inicial igual a 3 metros, D, posición final, 0,03 metros, y la masa 0,01 kilogramos. Vamos a dividir la trayectoria del cuerpo en dos. Una que va desde A, en la altura inicial, hasta B, en la superficie de la arena, y la otra trayectoria desde B hasta su posición final en C. Nosotros tenemos que sacar la fuerza media. Vamos a suponer que la aceleración que tendrá moviéndose en la arena, la aceleración media, es igual a una aceleración constante que logre el mismo efecto. O sea, detener el cuerpo a una distancia d debajo de la superficie. Entonces, para conocer la aceleración en la trayectoria BC, necesitamos primero saber con qué velocidad pasa el cuerpo por el punto B, es decir, justo en el instante que está tocando la superficie de la arena. Para eso recurrimos al primer trayecto, el AB, y las ecuaciones cinemáticas son las siguientes. La velocidad en función del tiempo es menos g por t, dado que la velocidad inicial es 0, mientras que la altura en función del tiempo será h, altura inicial o I0, menos un medio de g por t cuadrado. Cuando toca la superficie de la arena, pasa por el punto B, I de t vale 0, y acá podemos despejar entonces el tiempo que tardó en moverse desde A hasta B. Si ese tiempo t se reemplaza en la ecuación de arriba, obtenemos la velocidad en ese punto. Desde B hasta C tendremos una velocidad en función del tiempo que será igual a la velocidad inicial, la calculada anteriormente, más aceleración por tiempo. Como en el tramo BC el movimiento no es libre, la aceleración no es la de la gravedad, sino es una A que debemos conocer. Cuando se detiene finalmente, la velocidad en ese instante es 0, por lo tanto el tiempo que transcurrió desde B hasta C es menos B de B sobre A. I de t nos dará la altura en función del tiempo, y eso va a ser igual a B de B por t más un medio de A por t cuadrado. El tiempo acá se reinició en el punto B, es decir, si estamos con un cronómetro, estamos midiendo o estamos poniéndolo en marcha cuando pasa el cuerpo por el punto B. Cuando llega a su posición final, I de t vale menos d, y si reemplazamos el tiempo igual a menos b de b sobre a en esta última ecuación, obtenemos una relación entre la distancia que recorre en la arena, la velocidad en el punto B y la aceleración buscada. Si despejamos la aceleración queda así, y si reemplazamos b de b por lo hallado anteriormente, se llega finalmente a un valor de aceleración igual a g por h sobre d. Cuando el cuerpo está moviéndose en la arena, las fuerzas que actúan sobre él son la fuerza resistente, la que realiza la arena oponiéndose al movimiento, y el peso del cuerpo. Si aplicamos la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en I, F positivo hacia arriba menos el peso negativo, ¿no?, hacia abajo, es igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerza, masa por aceleración, segunda ley de Newton. De acá despejamos la fuerza,
resultando esa expresión. Si evaluamos esta expresión con los datos del problema, se obtiene una fuerza constante, igual a la fuerza media necesaria para lograr el mismo efecto, de 2,97 newton. A. ¿Cuál es la mayor aceleración a la que puede llegar una corredora si el coeficiente de fricción estática entre sus zapatos y el camino es 0,55? B. ¿Qué marca establecerá en los 100 metros si acelera durante los primeros 10 metros con la aceleración máxima posible y luego continúa con velocidad constante? Primero realizamos un esquema del cuerpo aislado, sería el cuerpo del atleta, de la corredora, donde interesa en particular el contacto entre el pie y la pista y el suelo. La fuerza que actúan sobre el pie, si elegimos un sistema de referencias como el que se ve, el eje X horizontal, el eje Y vertical, va a ser la normal, que es la fuerza que hace el piso sobre el pie, y habrá otra fuerza que debe impulsar al atleta hacia adelante. Cuando uno camina o corre, está ejerciendo una fuerza sobre el piso hacia atrás. Por la tercera ley de Newton, cada vez que existe una fuerza, existe una reacción a esta, por lo tanto, el piso hará una fuerza sobre el pie de igual magnitud y dirección, pero sentido contrario. Esa fuerza es la fuerza de rozamiento entre el pie y la pista. Sobre el atleta, en general, tomando todo el cuerpo, actúa el peso propio, la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra, y la fuerza que hace el piso, que es la normal. Haciendo la sumatoria de fuerzas en X y aplicando la segunda ley de Newton, queda fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Para encontrar la aceleración máxima, tenemos que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento es la máxima posible y es mu estático por n. Esta fuerza de rozamiento máxima posible es la fuerza de rozamiento o fricción estática. Acá hay que tener cuidado porque si bien la corredora se está moviendo, en el instante que el pie está en contacto con el piso, el punto no desliza, quiere decir que es estático. Por eso usamos mu estático por la normal. Reemplazando ese valor de la fuerza de rozamiento, nos queda que mu estático por n es igual a masa por la aceleración máxima. Si analizamos en el cuerpo del atleta total, la normal positiva, el peso negativo y la suma tiene que dar 0 porque no se acelera en el eje Y. Si despejamos la normal y la reemplazamos en esta expresión, se obtiene la aceleración máxima con que se puede correr, que es mu estático por la gravedad. Acá hay que notar que la aceleración máxima no va a depender de la masa del atleta, sino que solamente depende de el coeficiente de rozamiento entre el calzado y la pista. Para resolver el inciso B, tomamos el eje X, el punto de partida, en t igual 0, ahí se pone en marcha el cronómetro. También es notable el punto x igual a 10, y ese lo alcanzará en el instante t igual a t sub 1, mientras que pasará por la meta en x igual a 100 cuando t sea igual a t sub 2. Lo que estamos buscando entonces, si nos pide la marca, es el tiempo que tarda en ir desde que se comienza la carrera hasta el final. Esto es T2. T2 es la marca que establecerá la corredora. El primer tramo entre 0 y 10 se recorre con aceleración. Por lo tanto, la ecuación válida para este tramo, para la posición en función del tiempo, es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, dado que la posición inicial es 0 y la velocidad inicial también es 0. Cuando llega a los 10 metros, o sea x de t1, nos permite esta ecuación despejar el valor de t1. Y si t1 lo reemplazamos en la velocidad en función del tiempo, que tendrá la expresión aceleración por tiempo, dado que la velocidad inicial es 0, nos permite encontrar entonces la velocidad en ese instante. En el instante t1
que es cuando está pasando por los 10 metros y deja de acelerar. A partir de ahí continuará corriendo o moviéndose con esta velocidad. En este trayecto de velocidad constante, la posición en función del tiempo será la posición en el instante t1 más la velocidad en ese instante por t menos t1. Dado que el cronómetro comenzó a correr en t igual 0, tenemos que hacer ese desplazamiento en el tiempo. Cuando llega a la meta, x de t es x de t2, 100 metros, y t se transforma en t2, que es lo que estamos buscando. Si los despejamos, se obtiene esa expresión que nos permitirá calcular la marca del atleta. Evaluando las dos ecuaciones remarcadas, nos permite obtener la aceleración máxima, 5,39 metros sobre el segundo cuadrado, y la marca o tiempo que tarda en pasar por los 100 metros, que es de 10,59 segundos. Masa M1 1 kilogramo y M2 2 kilogramos se disponen como se muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento dinámico entre todas las superficies es 0,2. Cuando se aplica una fuerza F igual a 9 newton, determinar A, la aceleración del bloque de masa M2 y B, la tensión T de la cuerda. En este sistema existen dos cuerpos, el bloque de masa M1 y el bloque de masa M2. Si aislamos el cuerpo de masa M2, tomamos un sistema de referencia, eje X e Y, y ponemos toda la fuerza que actúan sobre él. Además de F, actuará su peso, N2, que es la fuerza que hace el piso sobre esa caja, el rozamiento con el piso, que es mu por N2, en este caso será el mu dinámico. También actuará la normal N1, que es la fuerza que el bloque superior le hace a él, y la fuerza de rozamiento entre el bloque 2 y 1, que es mu por N1. N1 actuará sobre el bloque de arriba verticalmente hacia arriba, porque son los pares de acción-reacción. La fuerza que el de arriba le hace al de abajo es igual al que el de abajo le hace al de arriba, en magnitud y dirección, pero sentido contrario. Cuando se aísla el cuerpo de arriba y se toma un sistema de referencia, como el que tomamos acá, las fuerzas serán la tensión T, el peso propio, la normal N1 y el rozamiento. El cuerpo de arriba, el rozamiento, sobre el cuerpo de arriba el rozamiento tenderá a hacerlo mover hacia la derecha, y eso hace que se tense la cuerda que lo une a la pared. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, queda esta expresión, en Y queda esta expresión, y para el de abajo hacemos también sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Acá hay que tener en cuenta que hemos aplicado la segunda ley de Newton, pero el único cuerpo que tiene aceleración es el cuerpo inferior. Los otros están en reposo y permanecen en reposo, por lo tanto la sumatoria de fuerza es 0, no tienen aceleración. Despejamos N1 de la última ecuación, la reemplazamos en la que está inmediatamente arriba, y de ahí podemos obtener la tensión de la cuerda, que es uno de los datos pedidos. Cuando la normal N1 lo reemplazamos en la segunda ecuación, de ahí podemos despejar N2 y la expresión resultante la llevamos a la primera ecuación y nos damos cuenta ahí que la única incógnita que nos queda es la aceleración buscada, quedando esa expresión. El resultado, cuando se evalúa la tensión y la aceleración en los datos del problema, es este: T 1,96 newton, aceleración 0,58 metros sobre segundo cuadrado. La superficie del pavimento de una curva circular
peraltada forma un ángulo de 20 grados con el plano horizontal. El radio de la curva es de 58 metros. Considerando que los coeficientes de rozamiento estático medio entre los neumáticos de un automóvil y el material de la carretera son 0,8 cuando ésta está seca y 0,5 cuando está húmeda, hallar la velocidad máxima en km por hora a la que se puede circular en esa curva cuando la carretera está seca y cuando está mojada. De nuevo, consideramos el sistema aislado, que será el auto, un sistema de referencia. Acá se tomó un sistema de referencia con un eje radial apuntando hacia el centro de la curva y un eje Y vertical, perpendicular al anterior. Las fuerzas que actúan son el peso del auto, la normal. En realidad la normal está actuando sobre cada una de las ruedas, pero estas cuatro fuerzas paralelas las podemos resumir en una única fuerza normal que la hemos trasladado al origen del sistema de coordenadas. Lo mismo pasa con la fuerza de rozamiento, está entre el asfalto y la rueda, paralela al asfalto. Esa fuerza la trasladamos paralelamente a sí misma hasta el origen del sistema de coordenadas, esa es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la tomamos en este sentido porque estamos buscando la máxima velocidad con que puede girar, quiere decir que está a punto de derrapar, o sea, irse hacia la parte exterior de la curva. Si no se va, la fuerza de rozamiento es la que ha alcanzado su máximo valor posible y no le permite entonces desplazarse hacia afuera. Le aporta la aceleración centrípeta necesaria para que pueda tomar esa curva circular junto con la normal. La fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática porque las cubiertas del auto no se deslizan lateralmente. Si bien el auto está en movimiento, no lo hace en forma lateral, sino que a través de su eje longitudinal se mueve. Lo que está señalado con X es el centro de la curva y R es el radio de la misma. Bueno, entonces el sistema de fuerzas actuando sobre el auto es el que quedó ahí, siendo θ el ángulo del peralte que coincide con el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el eje radial. Si hacemos la segunda ley de Newton para el movimiento circular, sumatorio de fuerzas radiales, nos queda hacia adentro la fuerza de rozamiento proyectada en el eje radial, que es mu por n, por el coseno del ángulo, mientras que la normal se proyecta en el eje radial multiplicando por el seno de θ. Y eso es igual a masa por aceleración centrípeta, que en este caso lo pondremos como la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Nosotros tenemos que sacar el valor de la velocidad, pero no es conocido el valor de la normal. Entonces necesitamos una ecuación más que la obtenemos haciendo el sumatorio de fuerzas en I. En la sumatorio de fuerzas en I, aparte de las proyecciones de la normal y la fuerza de rozamiento, aparece el peso dirigido en el sentido negativo del eje Y. Y esa sumatoria es 0 porque no se acelera verticalmente. Para resolver estas ecuaciones, para obtener finalmente el valor de la velocidad máxima, vamos a hacer lo siguiente. En ambas ecuaciones sacamos la normal factor común. En la segunda, además de sacar factor común la normal, pasamos m por g sumando el otro miembro y efectuamos la división. Al dividir miembro a miembro ambas ecuaciones, la normal se cancela, lo mismo que la masa. Por lo tanto, ahí nos permite obtener el valor de la velocidad máxima, dado que todas las demás variables que aparecen son conocidas. Esta es una forma rápida de hacerla. Otra sería despejar la normal de una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra. Por ejemplo, la sumatoria de fuerza en I se puede despejar n, sacarlo factor común previamente, luego despejarlo y llevarlo a la sumatoria de fuerzas radiales y luego obtener la velocidad, se obtendría el mismo resultado. Bueno, cuando la pista está seca, el rozamiento es 0,8, la velocidad máxima es 110 km por hora.
mientras cuando está mojado baja el coeficiente de rozamiento entre el neumático y la pista. Por lo tanto, la velocidad máxima es de 88 km por hora a la que se puede doblar esa curva. Dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como se muestra en la figura. Si entre el plano y el cuerpo en contacto con él no existe fricción, M1 es igual a 2 kg, M2 5 kg y θ 55 grados, haya A, la aceleración de los objetos, B, la tensión en la cuerda y C, repetir los cálculos si el coeficiente de rozamiento dinámico entre las superficies es mu igual a 0,25. Bueno, acá vamos a tomar la figura y vamos a poner la fuerza que actúan sobre cada cuerpo, como así también el sistema de referencia. El sistema de referencia para el cuerpo que va bajando, deslizándose por el plano inclinado, es X paralelo al plano e Y normal. Digo bajando, supongo que bajando. Podríamos encontrar que se mueve en sentido contrario, ¿no? Entonces, la suposición que estamos haciendo acá es que se mueve de tal manera que M2 baje y M1 suba. Entonces, para que ser coherente con el movimiento que hemos supuesto, para el cuerpo de masa M1 vamos a adoptar un sistema de referencia con el eje X positivo hacia arriba. Las fuerzas que actúan sobre el bloque de masa M2 es el peso, M2 por G, la tensión de la cuerda, no dejando que éste deslice hacia abajo libremente, la normal, mientras que en el cuerpo de masa M1 actúa su peso y la tensión de la cuerda, que es la misma en toda su extensión. Es importante acá tener en cuenta que la tensión de la cuerda es la misma de un extremo a otro porque no existe rozamiento en la polea. Si existe rozamiento, parte de esa tensión debe acelerar a la polea, entonces no puede ser la misma a ambos miembros, como veremos más adelante. Entonces, sobre el cuerpo 2, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, queda así, y cuando la hacemos en Y, queda así, igual a 0 porque no se acelera normalmente al plano. Sobre el cuerpo 1, tenemos una sola sumatoria de fuerzas en el eje X y da esta expresión. Bueno, si despejamos la tensión de esta última ecuación y la llevamos a la primera, nos permite obtener la aceleración del sistema. La aceleración es 2,93 metros sobre segundo cuadrado, y si volvemos a la primera ecuación que despejamos abajo, nos queda una tensión de 25,46 newton. Si la aceleración hubiese dado negativa, en este caso, significa que el movimiento es en el sentido contrario al que hemos supuesto. Eso lo podemos afirmar siempre y cuando no haya rozamiento entre las superficies. Cuando hay rozamiento, no se puede afirmar automáticamente que una aceleración negativa significa que el sistema se desplace en sentido contrario al supuesto, sino que hay que realizar nuevamente el planteo adoptando un sistema de referencia positivo en el sentido contrario del movimiento, supuesto anteriormente. Bueno, ahora fíjense en el dibujo, aparece el rozamiento, vamos a hacer la parte C. Entonces si suponemos que el cuerpo de masa M2 baja, entonces aparece mu por n oponiéndose al movimiento, es decir, que iría en el sentido del eje X negativo. El único cambio que hay que hacer es en la primera de las ecuaciones, en la sumatoria de fuerza en X, donde le tenemos que agregar el rozamiento. Bueno, realizando el mismo proceso, despejando T de la última y llevándole a la primera, y también despejando la normal
de la ecuación sumatoria de fuerza en I, vamos a necesitar esa, la llevamos arriba y se obtiene esa expresión de la aceleración. Si evaluamos con los datos del problema, se obtiene ahora una aceleración de 1,93 metros sobre segundo cuadrado y una tensión de 23,46 newton. Acá se puede observar que el rozamiento contribuye a que la aceleración del sistema sea menor. Con rozamiento es 1,93 metros sobre segundo cuadrado, sin rozamiento 2,93 metros sobre segundo cuadrado. Ahora a considerar el caso de que exista rozamiento entre la cuerda y la polea. La polea, supongamos que tenga una masa M3 de 1 kilogramo y un radio de 10 centímetros, o sea 0,1 metro. Las fuerzas actuantes sobre el bloque M2 es el peso, la normal, la tensión T2 y el rozamiento. En la polea actuará la tensión T2 en sentido contrario, así se percibirá en ese punto, mientras que en el otro punto donde la cuerda es tangente a la polea estará actuando una tensión T1. Acá estamos poniendo en práctica lo que decíamos antes, que la tensión de la cuerda no es la misma cuando hay que considerar el rozamiento en la polea. La masa o el momento de inercia de la polea es apreciable, entonces si lo queremos acelerar tenemos que hacer torques diferentes. En el otro extremo de la polea actúa T1 sobre el cuerpo M1 tirando hacia arriba y el peso hacia abajo M1 por G. Adoptamos el mismo sistema de referencia que lo hicimos anteriormente. Y acá hay que decir que el torque lo tomaremos positivo en el sentido horario. Sobre el cuerpo 2 actuará una sumatoria de fuerza en X, tendremos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Sobre la polea, esta solamente puede rotar, entonces me interesa el sumatoria de torque respecto al centro de masa. T2 por R es el torque que haría girar a la polea en el sentido horario, por lo tanto es positivo como hemos tomado, mientras que T1, el torque de T1 será T1 por R y en sentido negativo. La segunda ley de Newton para el movimiento de rotación es que la sumatoria de torque es igual a el momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Como la polea la podemos suponer como un disco, buscamos una tabla, el momento de inercia de un disco respecto a un eje que pasa por el centro de masa y es perpendicular a él, es un medio de m3 por r cuadrado. Y alfa, la aceleración angular, se puede escribir como la aceleración tangencial sobre r. La aceleración tangencial es la aceleración que tendrá toda la cuerda y los bloques m2 y m1. Sobre el cuerpo 1 tendremos la sumatoria de fuerza en X solamente, que es igual a la que habíamos planteado en los dos casos anteriores. Entonces, si despejamos de aquella ecuación n y la reemplazamos en la sumatoria de fuerza en X, y en la sumatoria de torque tomamos el I del centro de masa y lo reemplazamos ahí, y alfa lo reemplazamos ahí, nos va a quedar estas ecuaciones. Bueno, es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas serían T1, T2 y la aceleración. Entonces se puede resolver por sustitución, pero la forma más fácil de resolverla es sumando miembro a miembro las tres ecuaciones. Cuando se hace eso, en el miembro de la izquierda, las tensiones se simplifican, tanto T2 como T1, resultando esa expresión que nos permite despejar la aceleración. Evaluando con los datos del problema, obtenemos una aceleración de 1,80 metros sobre segundo cuadrado y las tensiones que ahí se indican. Como se ve, la aceleración cuando la polea tiene su influencia porque hay rozamiento con la cuerda es aún menor que
la que tenía en el caso con rozamiento solo en el plano inclinado o sin rozamiento alguno.